Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque nuevamente estamos reunidos para alabarle, glorificarle a nuestro Dios y en este tiempo que hemos estado transmitiendo y ustedes en casa, pues nos unimos a través de este medio y tenemos esta oportunidad. Así que agradecemos a nuestro Dios y vamos a agradecer también porque las oraciones que se están haciendo han tenido fruto y ha habido respuesta por parte de nuestro Dios. Las peticiones que hemos puesto han sido contestadas y otras están siendo contestadas. Así que debemos de alabarle, glorificarle y darle muchas gracias porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso y nos ha guardado también a usted, a mí nos ha guardado en el ir y venir y en estar haciendo las actividades. Pero cuídese en esos momentos. Ya estamos oyendo que pronto se estarán abriendo las iglesias. No sabemos todavía la fecha, pero estemos orando para que cuando podamos reunirnos también, reunirnos con precaución, con las indicaciones necesarias de seguridad para proteger tanto unos como otros. Gracias también porque en esa semana una familia nos dio unos kilos de carne y gracias porque pudimos compartirlos, repartirlos a personas, hermanos con necesidad y también gracias por esa carnicería que nos ha dado además unas bolsas de chicharrones acompañando esos kilos de carne que la familia nos dio y bueno, es una bendición. Así que sigamos por este medio, hermanos, y agradeciendo las oraciones. Vamos a estudiar ahora el libro de Santiago, siguiendo el estudio de Santiago en el capítulo 1, versículo 19, por si usted abra su Biblia o si no la tiene su Biblia, traiga su Biblia ahí donde está, si está en la mesa, si está en el comedor, si está en un sillón, pues puede acercar su Biblia. Pero vamos a alabar a nuestro Dios con el himno Hogar, Dulce Hogar. Hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Posara yo en palacios, corriendo el mundo entero. A todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar, mi hogar, mi dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Allí la luz del cielo desciende más serena, de mil delicias llena, la dicha del hogar. Allí las horas corren más breves y gozosas. Allí todas las cosas recuerdan sin cesar. Mas quiero que placeres gozar en tierra extraña, volver a la
sitio bajo el cielo, más dulce que el hogar. Gracias por este himno que nos habla sobre el hogar y qué importante es la familia, qué importante es el hogar. Disfrute a sus padres, a su madre, disfrute a sus hijos, papá, mamá, disfrute a sus hijos, pero también enseñemos las doctrinas básicas en nuestra familia, sobre todo a los pequeños, a los niños. Recordémosles una vez más lo importante que tiene la familia, lo importante que es el hogar para nuestro Dios, para la sociedad, hoy en día que estamos viviendo tiempos de revuelta. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 1, y queremos terminar este capítulo, versículo 19 al versículo 27. Vamos a leerlo y luego estaremos introduciéndonos en el mensaje. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarlos sin mancha del mundo. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos hables a nuestra vida y que podamos seguir meditando a través de este libro de Santiago, y que tú seas con cada creyente, con cada hermano, en cómo estamos viviendo la vida cristiana, en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, poder salir victoriosos, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El título para este momento, en este pasaje, es ser un hacedor de la palabra. Santiago ha enseñado hasta este momento varias cosas. La primera de ellas, del versículo 1 al versículo 8, nos habla de una fe auténtica que soporta las pruebas con sumo gozo, aprendiendo a pasar, a enfrentar las pruebas con una visión de parte de Dios, porque Dios tiene propósito. Y luego en el versículo 9 al versículo 18 encontramos también que Santiago nos ayuda a decirnos y confirma que una fe auténtica vence las tentaciones que vienen a la vida. Luego en el versículo 13 vimos que la fuente de tentación no es de Dios, sino nuestra propia concupiscencia. La fuente de tentación es en nuestros propios deseos malos hacia el pecado. Eso lo vimos en el versículo 14 y versículo 15. Luego en el versículo 16, versículo 18, vimos que Dios manda, y lo que Él manda es para nuestro bien y nos va a beneficiar mucho. Los oidores de esta carta deben aprender a confiar en Dios, como también nosotros debemos de aprender a confiar en Dios. Hay tres cosas que debemos de recordar que Dios nos dice. Tenemos que ser la receptividad a la palabra de Dios, tenemos que ser receptivos a su palabra, tenemos que tener la disposición a responder a ella y la
sujeción a la palabra de Dios. Debemos de oír la palabra, debemos de entender la palabra, debemos estar dispuestos a recibir, a que hable a nuestra vida para poder cambiarla y sujetarnos a la palabra de Dios. Eso es lo correcto. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo cada uno de nosotros como cristianos en nuestra vida. En el versículo 19, ya entrando al pasaje que nos toca, la Biblia nos dice en el versículo 19 y el versículo 20 que debemos de tener un oído atento. En estos dos versículos es un mandamiento y una razón que también nos da. Dice, todo hombre sea pronto para oír, versículo 19. Aquí está dando un mandamiento. Todo hombre sea pronto para oír. Pero también nos dice que debemos de hacer tardos para hablar, mandamiento. Tardos para airarse, mandamiento. Prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Pero luego viene la razón. Dice, en la ira no mora la justicia de Dios, versículo 20. Vea cómo Santiago nos está dando mandamiento, pero también nos está dando razonamiento, el por qué debemos de hacerlo. Dice, este versículo, dice, sea, es un verbo en tiempo presente activo, en una forma imperativa, y me gusta cuando el verbo está en forma imperativa, porque eso significa que va en la acción, va en ese momento, tiene que producir eso, no es a ver si logra o a lo mejor lo llega a alcanzar. Cuando está en tiempo imperativo el verbo, significa que la acción está siendo llevada a cabo sin ninguna duda. Y dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, ese verbo sea, está en el tiempo imperativo, pronto para oír. Debemos de estar listos para oír. El oído es un miembro en nuestro cuerpo muy delicado y gracias a Dios porque podemos oír todo lo que viene, la palabra, los cantos, oír las conversaciones, platicar. Dios ha dado esa bendición para nuestra vida y la Biblia nos da esa importancia para tengamos tiempo para oír. Todos queremos hablar, queremos poner nuestro punto de vista, expresar lo que sentimos, pero muy pocos queremos oír. El que tiene oído para oír, dice la palabra, oiga, pero debemos nosotros aprender a oír. El Señor ha sido bueno porque nos ha permitido que podamos tener estos miembros de nuestro cuerpo protegidos y guardados para poder oír las cosas a nuestro alrededor. Entonces debemos de ser prontos para oír. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Pero para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, oirá el sabio. En las muchas palabras, dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Debemos de ser prontos para oír. El versículo 3 del capítulo 13 de Proverbios dice así, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Esos pasajes nos ayudan a entender, hermano, lo importante que está diciendo Santiago, ser prontos para oír, estar listos para oír. Debemos de estar listos para oír la necesidad, debemos de estar listos para oír a veces la advertencia, a veces la disciplina. Debemos de estar listos para oír el consejo de nuestro Dios. Siguiendo en este versículo, dice la palabra de Dios, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Debemos de ser tardos para hablar. Mire cómo es sabio nuestro Dios. Nada más nos da 2 oídos y una boca. 2 oídos y una boca. Imagínense si tuviéramos 2 bocas, ¿cómo hablaríamos? Pero Dios de la boca solamente nos da una. Pero oídos tenemos 2, tenemos 2 ojos, pero solamente tenemos una boca. Dios quiere que hablemos menos y que oigamos más, porque eso es
ahí va a venir la sabiduría en nuestra vida. Pero también, hermanos, nos habla, dice, tardos para airarse. Debemos de no estar listos o muy prontos para enojarnos. A veces nosotros somos así y nos enojamos con cualquier cosa, nos airamos con cualquier cosa. Y el Señor nos dice, ten paciencia, medita, ten cuidado de ti mismo. Y dice Proverbios 14 en relación a la ira, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Vea que cuando hay control de la ira, eso es sabiduría, entendimiento. En Proverbios capítulo 16, en el versículo 32, nos dice de esa manera, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces Santiago nos está dando indicaciones y nos dice que debemos ser prontos para oír, debemos de tardo para hablar y tardo para airarse, porque el versículo 20 nos da ese sentido, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí hay algo que Santiago nos está advirtiendo para que podamos nosotros atender que en esa ira del hombre no puede obrar como es nuestro Dios justo. La verdadera religión no es algo que se dice, sino es algo que se hace, que se realiza. No es algo que cantamos, sino es algo que practicamos. Hablar poco y hacer todo lo que Cristo nos manda es importante. Ser tardos para hablar y tardos para airarse. El versículo 21 y al versículo 25 encontramos aquí una práctica correcta que nos dice, por lo cual, echando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago nos exhorta a ser buenos oidores, pero no solamente buenos oidores, sino que también debemos de desechar. Desechar, esta palabra, este verbo está en un sentido de que nos dice desvestirse de una prenda. Desechar es quitarse, hacer a un lado de nosotros, para que no esté en nosotros. Desechar toda inmundicia. La palabra inmundicia, este sustantivo, significa un estado de descrédito, un estado de vergüenza debido a imperfecciones morales. Toda inmundicia. Pero también nos habla de la palabra abundancia, que significa exceso o estar más que lleno. La palabra malicia es la palabra griega kakías y es depravación. La palabra kakías es la palabra depravación, que está hablando aquí con la palabra malicia, y es la perversión de los principios morales. Por eso es que Santiago nos dice desechar toda la inmundicia y la abundancia de malicia. Debemos desechar todas esas cosas que están a veces en nuestra vida y tenemos que quitarlas de tajo, tenemos que quitarlas en nuestra vida porque hay una corrupción moral. Pero el versículo 21 nos dice también que debemos de recibir con mansedumbre. No solamente nos dice que debemos de desechar, que es algo importante, pero también debemos de recibir con mansedumbre. Y este verbo recibir está en un auristo imperativo. Este tiempo es un tiempo importante porque dijimos es imperativo y significa ya. Tú tienes que recibir ya, tienes que estar aceptando ya lo que viene, lo que Santiago está diciendo, recibid con mansedumbre, reaccionar favorablemente a algo, tener en cuenta lo que es correcto y adecuado, pero recibirlo, no estarlo pensando, no estarlo esperando, no estarlo dudando, sino recibir su palabra, recibir el consejo de Dios. ¿Qué significa la palabra implantada que viene ahí en este pasaje de la Biblia?
significa ese evangelio que ha sido colocado dentro de ti. Cuando tú escuchaste el precioso evangelio y tú lo recibiste en tu corazón, esa es esa palabra implantada que está en tu vida, ese precioso evangelio que te hace ahora ser un hijo de Dios y ser parte de la familia de Dios. Esta palabra es importante, pero nos habla también de la mansedumbre, y este significa actuar de una manera gentil, ser manso, ser suave, ser una persona ecuánime para poder ser enseñada. Dice esta escritura, implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra salvar significa liberar del pecado, liberar del juicio que tenemos, que Dios hace y que Dios lleva al creyente a vivir de una manera victoriosa constantemente. Siguiendo con el versículo 22, nos dice, pero sed hacedores de la palabra. El mandamiento aquí es ser un hacedor de la palabra. Es para ser alguien que vive la palabra. Tenemos que aprender a vivir la palabra. Hermano, no importa cuánta palabra conozcamos, no importa cuánta palabra estudiemos, cuántos libros estudiemos, hermano. Lo que va a importar en nuestra vida es cuánto de eso estamos viviendo, cuánto de eso estamos practicando. El mandamiento, la enseñanza, la instrucción que Dios nos da es para vivir la palabra. Ser un hacedor de palabra es algo que lleva a mostrar una fe auténtica en una persona salva. Ser un hacedor de palabra, por eso es que muchas veces a Santiago se le cuestiona porque da la idea como que aquellos que son salvos van a ser porque son hacedores de la palabra. No, sino que Santiago está diciendo que una fe auténtica se refleja por medio de una vida real, de una vida de que practica la palabra de Dios. Entonces, dice este versículo 22 que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Muy bien, ya oímos la palabra y entendimos, pero el paso siguiente es, ¿para qué oímos? Para hacerlo, para vivirlo. ¿Para qué escuchamos mensajes? ¿Para qué estudiamos la Biblia? Para oírlo en nuestra vida, entenderlo y vivirlo. Pero dice el versículo, si no lo hacemos, si oímos pero no lo hacemos, nos dice engañándonos a vosotros mismos. Es un autoengaño. Y ese es el problema muchas veces en la vida de muchos cristianos. Oyen, pero no hacen. Oyen la palabra, entienden la palabra, entienden lo que Dios está diciendo, pero ¿qué pasa? No lo hacemos. No nos gusta, no va con lo que yo pienso, no es algo que yo estoy practicando y no me interesa esa parte. O a veces decimos, bueno, es que tengo un pecado oculto y eso no me interesa entenderlo o vivirlo. Pero Santiago dice que nos engañamos y nos engañamos a nosotros mismos. Tal vez podamos engañar a las personas, tal vez engañamos a la familia, tal vez engañamos al pastor, pero eso no tiene mucho. En verdad, nos engañamos a nosotros mismos. Quien va a vivir las consecuencias de la vida espiritual engañada somos nosotros mismos que no somos hacedores de la palabra. Esta palabra engañar es un verbo que significa engañar con razonamientos sutiles. Comenzamos a poner cierta sutileza en los razonamientos. Bueno, yo hago esto porque, y tratamos de justificar. Bueno, yo hago este pecado porque, y lo justificamos, lo razonamos, decimos, no, es que esto. Pero en verdad, Santiago dice, no hay ninguna excusa. Tenemos que vivir vidas correctas. Engañar con razonamientos engañosos, como que nos mentimos a nosotros mismos. Colosenses 2:4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Debemos estar al pendiente para que también nadie nos engañe de afuera con palabras persuasivas de que esto es lo correcto.
Hoy en día, por ejemplo, el canto que iniciamos habla del hogar, el hogar formado, la familia formado por un padre, una madre y unos hijos. Qué importante es este principio bíblico que tenemos que difundir, que tenemos que enseñar, que tenemos que dar a conocer a la sociedad. Y usted dice, pastor, pero eso es algo bien sencillo, es algo que ya sabemos, sí, pero que hoy en día tenemos que enseñarlo a la gente, a la sociedad, que lo que están enseñando no es lo correcto, sino lo que dice Dios en su palabra. Es por eso que tenemos, dice Colosenses, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, aquí nos vamos a quedar por el momento, sigamos con el estudio, vamos a orar y después vamos a escuchar un himno instrumental. Señor, te pedimos que nos ayudes. Si hay algo que hemos conocido de tu palabra y no lo estamos haciendo, te pido que nos ayudes para poder ponerlo en práctica. Ayúdanos a ser hacedores. Ayúdanos a ser prontos para oír y tardos para hablar. Ayúdanos, Señor, a ser tardos para airarnos, pero ayúdanos también para lo que oímos poderlo poner en práctica. Esa es una fe auténtica, una vida cristiana auténtica. Ayúdanos, Señor, a cada cristiano, en donde quiera que se encuentre en este momento, que podamos tener una fe auténtica, porque si no nos engañamos a nosotros mismos y eso se va a reflejar en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar este himno instrumental en el Monte Calvario. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente, sigamos orando y sigamos estar al pendiente de las indicaciones que próximamente estaremos dando. Que el Señor les bendiga.